Hola, hoy vamos a empezar un viaje que va directo al corazón de la tecnología moderna. Vamos a descubrir el camino que siguen los datos, desde ser solo un montón de información hasta convertirse en una decisión clave. Y todo, pero todo, arranca con una pregunta que parece de ciencia ficción. ¿Cómo es que una máquina aprende a pensar? Bueno, la respuesta no es magia, y la vamos a encontrar juntos en este recorrido. Así que prepárense, porque vamos a seguirle la pista a los datos. Veremos cómo algo que empieza siendo caótico y en bruto se transforma en una predicción, en una acción, en una decisión que, créanme, puede cambiarlo absolutamente todo. Nuestro viaje tiene que empezar por el principio, ¿no? Por la materia prima de todo esto. Antes de poder construir algo inteligente, primero hay que entender los ladrillos con los que vamos a trabajar. O sea, ¿qué son exactamente los datos? Y para no perdernos, necesitamos un mapa. Ese mapa es la ciencia de datos. Imagínensela como una caja de herramientas que nos permite ser exploradores y traductores en este mundo digital para poder sacarle jugo, valor de verdad a toda esa información. Ojo, es clave saber que no todos los datos son iguales. Por un lado, tenemos los datos estructurados, que son los que están bien ordenaditos en tablas, como el historial de compras de alguien. Y por otro lado están los datos no estructurados, que son el caos creativo, textos, imágenes, audios, como esas opiniones que la gente deja sobre un producto. Y hay otro factor que lo cambia todo, el tiempo. Los datos estáticos son como una foto, un momento congelado, como la información con la que se registra un cliente. En cambio, los datos temporales son una película, como el historial de páginas que visitó esa misma persona la última semana. Aquí el orden importa y mucho. Confundir estos dos tipos de datos es uno de los errores más graves que se pueden cometer. Bueno, ya tenemos la materia prima. ¿Y ahora qué? Ahora toca arremangarse y poner un poco de orden en todo ese caos. Tenemos que empezar a entender qué es lo que recolectamos. Y para eso, nada mejor que explorar y, sobre todo, visualizar. Aquí es donde entra una etapa fundamental, el análisis exploratorio de datos, o EDA. Piénsenlo como el trabajo de un detective. Antes de sacar conclusiones, primero hay que revisar las pistas, buscar patrones ocultos y ver si nuestras corazonadas tienen sentido. Por ejemplo, ¿será verdad que la gente compra más los fines de semana? Y para esto, las visualizaciones son nuestras mejores aliadas. Miren, con un simple gráfico de barras como este, podemos comparar las compras entre distintos grupos de edad de un solo vistazo, algo que sería casi imposible de notar mirando una tabla con miles y miles de números. Y no solo sirven para comparar. Con otros gráficos como este de Donna, podemos entender cómo se reparte el pastel. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de las ventas viene de cada país? De repente, los datos dejan de ser aburridos y nos empiezan a contar una historia. Ahora sí, ya entendemos nuestros datos, ya vimos qué nos cuentan, es hora de pasar a la acción, de entrar a la sala de máquinas. Aquí es donde vamos a encontrar el motor que va a impulsar todo nuestro sistema, el famoso aprendizaje automático. A ver, ¿qué es eso del machine learning? Es más simple de lo que suena. Es una rama de la inteligencia artificial donde los programas no siguen órdenes paso a paso. No, aprenden directamente de la experiencia, o sea, de los datos, para luego poder hacer predicciones por su cuenta. Y las máquinas aprenden principalmente de dos maneras. En el aprendizaje supervisado, es como si tuvieran un profesor, les damos un montón de ejemplos con las respuestas correctas para que aprendan a diferenciar. En el no supervisado es más como soltarlas en una biblioteca gigante. Les damos los datos en bruto, sin pistas, y su tarea es encontrar patrones o grupos por sí solas. Muy bien, ya sabemos los métodos que usan para aprender. Ahora metámonos de lleno a ver cómo son estas máquinas. Vamos a ver cómo se construyen los modelos que, al final del día, son los que toman las decisiones. Empecemos por uno que es súper fácil de entender, el árbol de decisión. De verdad funciona como un juego de preguntas y respuestas. Para predecir si alguien va a comprar, el árbol podría preguntar, ¿visitó la página más de 5 veces este mes? Si la respuesta es sí, sigue un camino. ¿Agregó algo al carrito? Si la respuesta es no, sigue otro. Y así hasta llegar a una predicción final. Pero claro, no todo es tan sencillo. ¿Qué pasa si queremos saber si la opinión de un producto es buena o mala solo leyendo el texto? O si queremos que la máquina reconozca qué hay en una foto. Para eso necesitamos un motor mucho más potente. Y aquí es donde entra el Deep Learning. Y la pieza central del Deep Learning es la red neuronal artificial. ¿Y saben en qué se inspira? En la estructura de nuestro propio cerebro.
Es un modelo que aprende a encontrar relaciones increíblemente complejas gracias a un montón de capas de neuronas artificiales que están todas conectadas entre sí. A ver, ¿de qué está hecha? Pues tiene neuronas que son como pequeñas unidades que procesan información. Esas neuronas se organizan en capas, que aprenden cosas cada vez más complejas. Y lo más importante son los pesos, que son la fuerza de las conexiones entre ellas. El verdadero aprendizaje ocurre cuando la red ajusta esos pesos. Ahí está toda la magia. Y bueno, construimos nuestra máquina. Parece que nuestro viaje llega a su fin, pero nos queda la prueba de fuego. La pregunta más importante de todas. Después de tanto trabajo, ¿esto de verdad funciona? Es la hora del veredicto final. Y aquí va la regla de oro, lo más importante que hay que recordar. El éxito de un modelo no se mide por lo bien que se sabe las respuestas de los datos que ya vio. Para nada. El verdadero éxito está en ver cómo se comporta con datos completamente nuevos, con datos que nunca antes ha visto. Y esto nos lleva a un equilibrio súper delicado. Si nuestro modelo es demasiado simple, se le conoce como underfitting y básicamente no aprende nada, falla con todo el mundo. Pero si es demasiado complejo, overfitting, lo que hace es memorizar los ejemplos que le dimos. Y cuando ve a un cliente nuevo, no tiene ni idea de qué hacer. La clave está en encontrar el punto medio perfecto. Entonces, ¿cómo le ponemos una nota de forma objetiva? Bueno, para eso usamos las métricas. La exactitud nos dice el porcentaje total de aciertos, fácil, pero a veces no es suficiente. La precisión nos ayuda a saber, de todas las veces que dijimos este cliente va a comprar, cuántas veces le atinamos. Y el recall nos dice, de todos los que sí van a comprar, a cuántos logramos pescar. Y si queremos predecir un número como cuánto va a gastar alguien, el error cuadrático medio nos dice qué tan lejos nos quedamos, en promedio. Y así cerramos el círculo. Empezamos con datos en bruto y terminamos con una decisión inteligente y evaluada. Queda claro que los datos son mucho más que números en una pantalla. Son el combustible del futuro. Y la verdadera pregunta que nos queda en el aire es, sabiendo todo esto, ¿qué nuevas y fascinantes preguntas nos vamos a atrever a hacerle a los datos?